Resistiremos, resistiremos. Nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Ustedes alcen la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco. Resistiremos, resistiremos. Nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Este primer bloque, como es costumbre, hacemos un repaso de lo más importante de esta semana. Ustedes han podido ver que la pasada semana, precisamente en un martes, 19 de octubre, las víctimas de Sencata, Sacaba, familiares, ¿no?, de las personas fallecidas en estas masacres durante el golpe de Estado, el régimen de facto en nuestro país en 2019, asumieron tomar una marcha para llegar a la sede de gobierno precisamente el lunes de esta semana que estamos terminando. Ha sido una marcha exigiendo justicia, eso es lo que decían las personas que encabezaban esta manifestación, y lo más importante ha sido que han sido recibidas aquí en la sede de gobierno por representantes precisamente del gobierno nacional, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. Romina, ¿qué te ha parecido esta movilización, la respuesta de las autoridades? Muy impresionada porque veíamos en las imágenes cómo llegaba la marcha, una marcha exigiendo justicia, con carteles con nombres de las víctimas en mano, siendo recibidas por la misma ciudadanía, y me parece muy interesante todo esto. No, ha sido algo que lleva a pensar una vez más, a refrescar la memoria de qué significa hacer justicia. Miren, van a ser 2 años, este 15 y 19 de noviembre van a ser exactamente 2 años desde las masacres de Sencata y Sacaba. Eso no es algo que puede pasar desapercibido. Nosotras, desde aquí, desde la Resistencia a Bolivia, precisamente vamos a hacer un trabajo tanto en redes sociales como aquí en nuestro canal y en todos los espacios que tengamos para poder trabajar lo que es memoria, verdad y justicia. Uno de los temas también que ha sido importante mencionar, así precisamente en el marco de la justicia, que es lo que venían exigiendo los marchistas, las marchistas, ha sido que la Fiscalía estaría ya imputando a los militares, al alto mando militar. Estamos hablando, Estado Mayor, también Gonzalo Terceros, que era de la FAB, entre otros altos mandos militares que han participado en la investidura de Jeanine Áñez. Usted ha podido ver en diferentes medios de comunicación, en el Twitter de algunos miembros de la política boliviana que audazmente cortaron la foto para hablar sobre la legalidad de la supuesta presidenta de facto. Ahora ya está en manos de la justicia también el hecho de que los militares hayan sido parte de esa investidura, porque ese también es un elemento necesario a discutir en el golpe de Estado, ¿no? ¿Quién le pone la banda presidencial a Jeanine Áñez? Nada más y nada menos que un militar. Entre otras cosas, como podemos ver ahí en la foto, y esa foto yo creo que es histórica, ¿no? Definitivamente, ¿no? Nos trae a la cabeza muchas imágenes, y también la necesidad de resistencia que ha tenido el pueblo boliviano a este autoritarismo. Resistencia que hoy se ve en gestión, ¿no? Se ve también en hermandad, se ve en solidaridad. Justamente hace un par de días ha llegado el presidente Pedro Castillo, también, entre otras de las cosas que va pasando esta semana, Clara. Sí, llegó el presidente del Castillo, trabajaron junto al gabinete de ministerios de ambos países. Los acuerdos, ¿no? Han sido muchos acuerdos, en realidad aquí he tomado nota de los 4 ejes sobre los que han trabajado. Es medio ambiente, recursos hídricos transfronterizos, seguridad y defensa, desarrollo económico, políticas sociales y fortalecimiento institucional, ¿no? Pero además de esto que es lo formal, digamos, del asunto, hay que ver también cómo eso une, ¿no?, a 2 pueblos que casi somos como hermanos, ¿no? Lastimosamente el Perú ha tenido un proceso neoliberal bastante largo, y creo que ahora que Pedro del Castillo esté en la presidencia es esperanzador para la construcción de una patria grande, ¿no? Sí, porque son dos presidentes que tienen como prioridad que es el voto popular. Entonces, todas las medidas que van a tomar estos 2 presidentes van a basarse en eso, en sus organizaciones sociales y tomando como prioridad al pueblo.
Así es, ¿no? Y además es resaltar cómo el neoliberalismo fue constitucionalizado en el 93 en Perú, gracias a Fujimori, a quien Pedro Castillo, bueno, a la hija, ¿no?, de Fujimori, a Keiko Fujimori, ganó en las últimas elecciones, ¿no? Entonces, obviamente ahora no tiene el control sobre el Congreso, ¿no? Lamentablemente en Perú hay una cuestión ahí muy fuerte que significa también la inestabilidad en el hermano país. Entonces, ahora por lo menos, bueno, estamos viendo que en los marcos, que antes, como decían, eran más diplomáticos, ¿no? O sea, como que gestión porque hay que hacerla, porque tenemos una amplia frontera compartida, pero ahora como que si se pone al pueblo al centro, bueno, pues hay nuevas esperanzas y otra significancia de lo que es un gabinete binacional entre Perú y Bolivia. Ese es otro de los temas que ha llamado la atención. Realmente nuestro país como que va súper rápido. Dentro de eso, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación, ¿no? También hemos tenido otra noticia esta semana sobre lo que ha sido un ataque. Bueno, se lo ha catalogado de diferentes maneras, pero en Santa Cruz, y recordando un poco de toda la construcción narrativa que se ha hecho en los últimos meses por parte de Luis Fernando Camacho con el tema de las tierras, que los avasalladores, que estaban perjudicando a los indígenas, ¿no? Recordando además declaraciones de los propios indígenas, pueblos, representantes de tierras bajas, que indicaban que los avasalladores no eran los hermanos, hermanas interculturales, sino de que se trataba, y ahí cuando escuchábamos, por ejemplo, las voces de mujeres del Beni, indígenas, representantes de precisamente los pueblos indígenas del Beni, indicando de que los avasalladores, quienes tomaban las tierras, eran en realidad los dueños del gran capital, los olleros y demás. Pero bueno, ¿no? Dejando eso así como que de lado, pero también presente al mismo tiempo. Se ha visto esta condenación y quizás si nos pueden poner ahí lo que ha sido el titular, ¿no? Indicando... obvio, un ataque al gobierno, precisamente página 7 titulaba ahí, como podemos ver en la pantalla, la policía minimiza la toma de rehenes y no, detiene a nadie. Minimizar, yo me pregunto, ¿significa mandar más de 300 policías al lugar? Minimizar significa el hecho de que el ministro de gobierno salga a condenar lo que ha sucedido, decir que incluso se va a respetar, bueno, venga de quien venga, la propiedad privada. Minimizar sería que incluso la viceministra de Comunicación salga a pelear por la libertad de prensa de las personas que han sido afectadas, de los periodistas, varios colegas que han estado ahí también. Ahí podemos ver una vez más como que la prensa hace y deshace con titulares varias cosas, ¿no? Y se puede ver, y creo que hay que charlarlo en el siguiente bloque, porque la marcha que ha llegado de las víctimas de Sencata, Sacaba y de Santa Cruz no ha sido cubierta al nivel que ha sido cubierta la marcha indígena que partía desde Trinidad hasta Santa Cruz de la Sierra, ¿no? No ha tenido ese nivel de impacto. Entonces, ahí sí es pues así, más que obvio, digamos, que los medios nunca le tiran pelota a esas cosas. Es un actual vergonzoso de estos medios de comunicación, especialmente Deber, página 7, en el que minimizan la lucha popular y otras noticias que no tienen tanto impacto, la maximizan. Entonces es importante analizar todo esto de los medios de comunicación. Que quede claro que acá en ningún momento vamos a irnos en contra de la libertad de expresión. En realidad, en 2019, 2020, a muchos de nuestros compañeros, compañeras de la resistencia, pues sufrieron persecución absoluta, persecución judicial por parte de las autoridades de facto, y nosotros enarbolamos desde el primer momento la necesidad de una libertad de expresión completa y garantizada, para poder garantizar la democracia en nuestro país. Es decir, acá con esta noticia no nos estamos yendo en contra de la libertad de expresión, sino más bien de que esta tiene que ir de la mano de la verdad, obviamente, porque también debe garantizar el derecho a la información de cada uno de los bolivianos. Con esta idea, los dejamos picados. ¿Qué rol han tenido los medios de comunicación con lo que ha pasado en esta semana, que es lo que vamos a dedicarle a nuestro siguiente bloque? El hecho de que una niña que fue violada teniendo 11 años, pues haya terminado embarazada y ha sido parte del debate de todo el país si debería ser madre o no. De eso va nuestro siguiente bloque. No se separe de la tele, denos unos segundos y ya volvemos. Ustedes alcen la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco.
Continuamos con la Resistencia TV. Gracias por continuar con nosotras. En este capítulo de nuestra revista queremos hablar un poco sobre lo que ha sido esta violación a los derechos de una niña de 11 años en nuestro país. No en el plan de revictimizar a un caso específico, sino porque este caso, precisamente por toda la atención mediática, social que ha tenido, nos muestra una realidad triste de día a día, ¿no? Estamos hablando de un embarazo cada 3 horas, estamos hablando de menores acudiendo de una manera espantosa a los cuidados prenatales, y que es algo que está siendo cada vez más normalizado. Y el rol que han tenido los medios de comunicación en este caso específico, al igual que la Iglesia, no ha sido menor. Comencemos, chicas, un poco sobre lo que esto ha significado, cómo lo describirían en el sentido más amplio quizás de una vulneración a derechos. Empecemos con los medios, Clara. ¿Cómo has visto ese trabajo? Bueno, es lo que decías hace rato de que nuestra crítica hacia los medios de comunicación nunca va a significar un querer que ellos no informen la verdad. O sea, lo que se les exige a los medios de comunicación al cubrir estos casos de vulneración de derechos de niñas, niños, es de que ellos sean respetuosos con la víctima. Y además que informen bien, ¿no? O sea, que tengan personal que sea capaz de informar bien a la población de lo que está pasando. Tú veías los titulares del Deber, sobre todo, en los que hacían referencia a una niña madre, ¿no? ¿Qué le estás diciendo con eso, con ese titular a la población? ¿Qué le estás haciendo asumir? O sea, yo sé que no es una palabra escrita en piedra lo que dicen los medios, pero también tenemos que ser exigentes en eso con los medios de comunicación. Ha habido una total exacerbación, además del caso, porque estaba pues, ¿no? O sea, era el caso que todos querían escuchar, todos querían saber, y los medios han sacado, y yo he calculado, 12 notas al día solo sobre el caso de la niña. Wow. 12 notas en las que te repetía el mismo contenido, tal vez un poquito de información, algo que habían obtenido. Incluso en una de las notas del Deber salía las declaraciones de la niña que se hicieron en gabinete psicológico. Entonces, ¿cómo un medio de comunicación puede llegar a tener esta información si es confidencial? Ajá. ¿Por qué la sacas? ¿Para qué? ¿Para tener más rating? ¿Para que te den más likes? ¿Para seguir vigente? Sobre el cuerpo de una niña. Entonces, ahí está uno de los titulares, ¿no? No sé si es precisamente, sí, ese es. Y graciosamente el Deber no ha, en ningún momento habla sobre, por ejemplo, cómo se restituirán esos derechos de esa niña. No se habla en ningún momento sobre el agresor, quién era el agresor, qué ha pasado. O sea, no, todo se concentraba en hablar simplemente del caso y seguir profundizando con rumores, con información incompleta, ¿no? sobre la niña. Además, no cuestionando el hecho de que una niña sea madre, ¿no? O sea, ya lo da por hecho. Iglesia Católica se lleva a la niña de 11 años para que sea mamá, ¿no? Entonces, y si tú acompañabas las declaraciones de representantes de la Iglesia Católica, la niña ya tenía un nuevo título, era la niña madre, ¿no? ¿Qué significa eso para una niña? ¿Qué significa para la sociedad en su conjunto que normaliza un concepto de esa envergadura, Rom? Bueno, es algo totalmente vergonzoso, no solamente por parte de la Iglesia Católica, por parte de toda la sociedad doble moral, por parte de estas agrupaciones denominadas pro vida, donde solamente se centran en que nazca el bebé y luego olvidarse totalmente de las consecuencias del bebé. Se olvidan totalmente de la niña y se centran en el bebé. Bueno, ellos dicen, salvemos a las 2 vidas, pero en realidad están arruinando 2 vidas. Es una situación totalmente increíble, sobre todo por parte de la Iglesia, porque ellos han lanzado ese término de niña madre. Ellos ya han denominado a la niña así. Y es algo que se va repitiendo, ¿no? Y ahí salen varios cuestionamientos también de la sociedad. O sea, ¿por qué ha sido tan debatido este caso? ¿No? O sea, no solamente porque los medios de comunicación pongan 1, 2, 3 titulares, porque la Iglesia salga a decir algo, pero también pues esas manifestaciones representan algo en nuestra sociedad.
Efectivamente, Bolivia se declara, y está en la Constitución del 2009, como un gran alcance del movimiento popular, el hecho de que nuestro Estado sea un Estado laico. ¿Pero qué significa la laicidad? ¿Y por qué está en cuestionamiento? ¿Está, no está en cuestionamiento? ¿Está toda la población boliviana clara sobre lo que es un Estado laico? Yo creo que no. No, de hecho yo creo de que muchas de las personas que en algún momento hemos apostado por ser laicos en un país antes de la Constitución, tenías más luces sobre ese tema, ¿no? Porque no solamente se trata de que cuando tú eres laico, renuncias a una fe, digamos, ¿no? No, se trata de que estás diciéndole a tu Estado de que tiene que regirse bajo principios éticos, bueno, los principios que están en la Constitución política, y no solamente la moral de la que en su momento fue también parte de las autoridades, la Iglesia, ¿no? Los jerarcas de la Iglesia, que eran quienes te decían, eso no está bien, o esto sí está bien, esto puedes hacerlo, ¿no? Tiene que ver mucho con el control de los cuerpos de las mujeres. Y en este caso, claro, la Iglesia con sus ONGs se acercan a la niña y no le han tenido que convencer ni decir nada de como que sí o por favor, ¿no? O sea, ahí han ido y de inicio la han estigmatizado y le han dicho, mira, tú vas a matar a un niño. Entonces, ¿en qué posición estás dejando a esa niña? En la posición de tener y cargar una culpa. Y claro, por eso la niña se asusta, ¿no? Y con esa autoridad moral ellos creen de que pueden ejercer todavía ese control, ¿no? Aunque, como decía la Romy, muchas veces, ¿qué pasará después, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de que esta niña tome o no una decisión acompañada, se realice o no se realice la interrupción? ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo le continúas restituyendo los derechos? Pero su vida no va a ser normal nunca más de esa niña. Ella nunca más va a poder ser una niña normal. En el hospital, imagínate cómo con esta exacerbación de los medios ya la tenían fichada, ¿no? No era, no sé, su nombre, Verónica, podía ser Rocío. No, ya no era la niña madre, ¿no? Entonces, claro, hay una vulneración muy profunda de la que la Iglesia ha sido cómplice. Y eso no debería permitirse en este país en el que hemos tenido tantos avances, pero lastimosamente todavía hay esa autoridad moral, ¿no? de la Iglesia. El querer hacer leyes por temas morales, ¿no? Yo creo que esa es la lucha. Cuando se habla como que Estado y Iglesia, asuntos separados, va por ese lado, ¿no? Queremos compartir con ustedes un video precisamente de declaraciones de una representante de este grupo de activistas que en la semana por diferentes analistas ha sido catalogado como un grupo hasta criminal, ¿no? Porque se está yendo en contra de derechos, se está yendo en contra de vidas de niñas, de mujeres, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Y ahí conversando un poco, uno se pregunta, ¿y de dónde tienen plata o de dónde tienen el apoyo para poder llevar adelante este tipo de campañas? Entonces ahí vamos a escuchar un poco esos argumentos y queremos irlos desmenuzando con ustedes, porque sabemos de que en una sociedad conservadora, tradicional, donde incluso hablar sobre la sexualidad en muchos casos es casi un tabú, ¿no? Es necesario ir también haciéndonos esas preguntas e ir respondiéndolas. Vamos a escuchar un poco de lo que ha sido precisamente estas declaraciones y ya tenemos en producción listo el video, por favor. Ha sido capaz de concebir, la naturaleza humana no se equivoca. Pues ya estaba capacitado su cuerpo para concebir, por eso ha habido concepción, de lo contrario no hubiera habido concepción. Entonces, de acuerdo a los meses que van pasando, la naturaleza es tan sabia en el ser humano, nuestra biología es tan perfecta, que el cuerpo se va adaptando, nuestras hormonas van funcionando, mes a mes nuestro cuerpo se va transformando. ¿Para qué? Para ir albergando a ese producto de la concepción, a ese hijo concebido. Bueno, y ahí estábamos escuchando
argumentos biológicos, ¿no? O sea, que me mata, porque después así es como que para todas estas gentes antiderechos siempre recurren, ¿no? A algún elemento ahí como que científico, muy entre comillas, y se lo digo así ya como persona formada en eso, que es así de, ¿en serio me estás hablando de esto cuando deberíamos estar hablando de derechos, cuando deberíamos estar poniendo al centro la vida de una menor que ha sido violentada por su abuelastro de 61 años? Imagínense ustedes, ¿qué hacían ustedes cuando tenían 11 años? ¿Qué hacíamos nosotras cuando teníamos 11 años? ¿No? ¿Sí, nos imaginamos en algún momento que una persona 50 años mayor que nosotras, que supuestamente es de nuestro círculo de confianza, nos violente de esa manera? No sé, o sea, yo creo que el debate es así permanente, ¿no? Y ver estas declaraciones y decir, ¿qué está pasando para que esta cosa sea tan normal, digamos? Es que es terrible pensar en que el lugar donde más seguro tiene que estar un niño, un lugar donde más segura tiene que estar una mujer, que es en su centro familiar, se cometan estos hechos. Porque el violador está presente en la casa. Es el hermano, es el papá, es el padrastro, es el abuelo, es el vecino, es el profesor. O sea, son instancias que deberían más bien proteger al niño, proteger a la mujer. Y es donde se está cometiendo estos abusos, estas violaciones. Y es totalmente terrible lo que está pasando. No, pero son casos, y eso discutíamos ya antes, ¿no? Así alrededor de un café, vamos a decirlo, pero ¿qué pasa? ¿Está bien? O sea, hay que cuestionar, ¿qué hay que cuestionar en esos círculos de cuidado, supuestamente? Cuando existe una sociedad patriarcal, cuando existe una sociedad, además, que trata a los niños no como personas. No tratamos a los niños y a las niñas como personas en formación, los tratamos casi como objetos. Clara, contanos un poco, a ver, porque esa es tu área de experticia, ¿no? O sea, en un mundo ideal, ¿no? En un mundo justo, en un país donde, vamos a decir, se respeten las leyes, porque lo que ha sido ahora no es que nos falten leyes para evitar y para, bueno, salvarle la vida a esa niña. Si respetáramos las leyes como sociedad, ¿qué hubiera pasado en este caso? ¿Cómo hubiera funcionado? Es un poco difícil tu pregunta, ¿eh? Pero se supone que está tratando, Pero en realidad el primer espacio donde un niño tiene que ser protegido es en su familia, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, en ese primer espacio tienes pues la naturalización de la violencia, ¿no? Tienes esto que tú decías de que los niños no son sujetos que puedan aportar a la casa. Estos niños son sujetos a los que los tienes que mantener, ni siquiera proteger, ¿no? En segunda instancia, la Defensoría de la Niñez es la instancia a la que se recurre para que proteja y haga valer los derechos de estas niñas y niños. Pero ¿qué pasa cuando las personas de esta defensoría creen más en su juicio moral que en las leyes de ese país? ¿No ve? Que le están diciendo que tienen que proteger a una niña, que tienen que proteger su declaración, que tienen que proteger su nombre, que tiene que inmediatamente darle medidas de protección para que esa niña no siga conviviendo con ese señor. Pero, o sea, se van rompiendo esas cadenas que deberían funcionar, ¿no? El momento en el que en el hospital Percy Boland, la Junta Médica decide llamar a la Iglesia Católica para que ellos tomen acciones y no llamar a una instancia como dentro departamentalmente en la gobernación o a nivel nacional al mismo Ministerio de Justicia. ¿Quién debería ser ahí? A ver, con nombres. ¿Qué institución debería actuar? Digamos, sucede en lo que fue, ¿no? En Yapacaní. ¿Debería haber actuado una instancia municipal, departamental o directamente hasta el gobierno nacional? Tiene que actuar ahí la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, ¿no? Que son quienes están encargados de realizar la prevención, pero también la atención de estos casos de violencia, ¿no? En segunda instancia tiene que estar el juez o el fiscal, ¿no? Quienes tienen que tomar medidas contra el agresor. Y la Defensoría tiene que seguir acompañando, tienen que velar de que la víctima esté protegida y tiene que sancionar al agresor. Pero esa Defensoría está en Santa Cruz, o sea, hay una oficina descentralizada, por así decirte. O sea, no significa de que
tienes que, que tendría que ejercer esas funciones desde La Paz. No. Es en Santa Cruz. Claro, es en Santa Cruz. Después está la gobernación, ¿no? Que tiene que hacer la fiscalización, tiene que hacer el monitoreo de estos casos y tiene que encargarse de que esa defensoría esté cumpliendo su trabajo. Ok, entonces ahí el gobernador, el CDGs, ¿no? Toda la instancia de Santa Cruz, estamos hablando de gobierno departamental, tenía el poder y además el mandato de hacer algo, de defender los derechos y que se garanticen los derechos de esta niña. Y no lo hizo. No lo hizo. Okay. No hemos visto, de hecho, ¿no? A ninguna persona de la gobernación, ni a Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, pronunciarse frente a este caso, ¿no? A pesar de que ha sido muy sonado, han salido muchas noticias que han condenado a la Defensoría de Yapacaní, al mismo Ministerio de Justicia, porque sí, ha habido un incumplimiento ahí de deberes, pero al gobernador de Santa Cruz nadie lo ha mencionado, ¿no? ¿Casualidad? No lo creo. Pero bueno, en última instancia es el nivel central quien tiene que actuar rápidamente, porque el Ministerio de Justicia es cabeza de sector en el tema de niñez y adolescencia. Y ellos tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? La ministra Marianela Prada ha salido en sus declaraciones, ha dicho de que se han tomado las medidas necesarias en el momento en el que se supo de este caso, ¿no? Y se han debido remitir, pues, no sé, notas de solicitud de información, cómo está yendo el caso, qué se está haciendo. Pero bueno, lastimosamente ya por debajo de todo esto formal, de todo este sistema formal, la niña ya había llegado al hospital, el consejo médico ya se había contactado con la iglesia, ¿no? O sea, esas irregularidades que están basadas en el juicio moral de ciertas personas han sobrepasado este sistema de protección que tenemos en nuestro país para estas niñas y niños. Y ahí como que encaja un poco, ¿no? ¿Cómo haces que no se cumplan las leyes, no se garanticen derechos en base a decisiones morales? Y ahí entra un poco también, o sea, el poder real, ¿no? Narrativo y demás. Perdón que traiga esas cosas a la memoria, ¿no? Pero son cosas como que ver a ciertas autoridades que hemos ido mencionando con el crucifijo en la mano, o sea, con temas así, ¿no? Tan de la mano, ¿no? De lo que pasó en 2019, que uno dice, bueno, o sea, también tienen un rol en la no garantización de derechos en este caso. O sea, también tienen un rol fáctico, por así decirlo. No sé, Romy, yo sé que tú has estado en un colegio católico, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo igual un par de años. Y sabemos cómo te intentan lavar el cerebro con varias cosas, ¿no? En estos casos, ha sido hacer que la niña tenga miedo, ha sido hacer que la niña, que su madre, que por necesidad. O sea, ¿qué elementos ahí tú crees, en base a lo que sabemos de los católicos, de ciertos actuares moralistas, mejor dicho, no es irnos en contra de una fe tampoco, sino de cierta institucionalidad, que han logrado que se reproduzca lo que sucedió? Es que son varios elementos. O sea, el accionar de la Iglesia Católica es principalmente el miedo. Incluso hay, o sea, dicen, ellos le denominan el temor a Dios. Y lo denominan como un temor sagrado a ofender a Dios, a ofender, no sé, diferentes posturas moralistas. Pero que tú vayas donde una niña de 11 años y le digas, no tienes que abortar. ¿Por qué? ¿Por qué te puedes ir al infierno? No puedes abortar porque estás llevando una vida dentro. O sea, yo me pongo a pensar, ¿qué autoridad tiene la iglesia? ¿En qué momento le han sacado a la niña y la han llevado a una acogida, a una casa de acogida católica? Entonces, me imagino que en todas estas instituciones que mencionaba Clara, tienen que haber como unos procedimientos que cubran todas las posibilidades. Por ejemplo, no sé, yo escuchaba de que en el hogar de esta niña era totalmente disfuncional. ¿Quién la protege a la niña de esa familia disfuncional? Porque no solamente ha sido violada la niña, sino también las hermanas de esta. O sea, ¿quién protege? No, y además cómo se aprovechan, ¿no? De esas desprotecciones. Exacto, pero yo creo que haciendo un poquito más, un análisis más estructural del tema, hay que ver de que
es pues bien patriarcal, son espacios donde, por ejemplo, en la familia no vas a hacer una ley de cómo tiene que comportarse tu familia, ¿no ve? Porque es un espacio más privado, pero es pues el espacio donde el patriarcado así se mueve como le da la gana. ¿Por qué? Porque hay, como te decía, hay una naturalización de la violencia, ¿no ve? O sea, hay una invisibilización de estos niños como parte de un hogar, ¿no? O sea, simplemente a veces son una carga, a veces son simplemente alguien a quien tienes que cuidar demasiado, no le vas a hacer nada, ¿no ve? Y es todo ese sistema patriarcal que es violento con todo aquello que tiene que ver, no sé, con lo maternal también, ¿no? Con ese acto de crianza, ese cuidado que le das a tu familia y del que muy, muy poco reflexionamos en nuestro país, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se suscribe a lo privado, ¿no ve? Es así de, ya cada quien que vea cómo hace, ¿no ve? No lo vamos a charlar. Cuando escuchas que a una guagua le están pegando en la casa de al lado, ¿qué haces? O sea, dices, ay, sí, se ha debido portar mal la guagua, ¿no ve? En vez de ir y decir, a ver qué está pasando, no haces nada. O hablas en tu familia de las propias experiencias que tú o cualquiera de ustedes ha tenido con violencia en la niñez. Esa es la primera respuesta, pero jamás es responder a eso, ¿no? Yo creo que ese es un tema fundamental, ¿no? Y es algo que cuando hablamos, por ejemplo, la semana pasada, un poquito sobre la Revolución Rusa, los intereses de las mujeres y demás, iba pues por el lado de socializar las tareas del hogar, ¿no? En el tema de la reproducción de lo que es la vida dentro de las familias, bueno, pues el que sean como una unidad es una forma de reproducir estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de simplemente empezar a denunciar las violencias de nuestros vecinos, vecinas, familiares incluso, puede hacer realmente un cambio, ¿no? En eso, pero también ir trabajando como sociedad, como comunidad, en cómo prevenir estas violencias. Bueno, ya ahí vamos, yo sé que es un tema muy complejo, vamos a irlo desmenuzando un poco, pero también tocar el hecho de que a estos actuares de la Iglesia Católica, este actuar fuera de lo que es un Estado laico, ha habido respuestas. Han habido mujeres, han habido activistas, también varones defensores de los derechos humanos e incluso la defensora del pueblo que han participado de protestas en diferentes espacios de representación de la iglesia, ¿no? Tenemos ahí varias imágenes del país, tanto en Santa Cruz, que fue hoy, en algunos lugares de La Paz, también en la Plaza San Francisco, hoy, ¿no? Y bueno, grafitis que van mostrando precisamente el descontento que tiene la población con eso. Esto son unos vándalos. No son vándalos, son justicieros. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Cuando está todavía esta concepción moral de lo que tienes que hacer y de lo que no tienes que hacer, recurres a la clandestinidad, ¿no? Entonces esto se ha hecho así de forma clandestina, pero hoy, por ejemplo, Mujeres Creando se ha ido a la misa en la que estaba ahí el Sergio Gualberti, que es el obispo, creo, de Santa Cruz, y han hecho una intervención, ¿no? Porque puedes, como Iglesia Católica, decir, bueno, sí, le vamos a dar a la niña las medidas de protección, no sé, para que esté bien y en el hogar, y eso está bien, porque le tienen que garantizar eso a la niña. Se le tiene que garantizar eso, no la iglesia tiene que hacerlo. No la iglesia tiene que hacerlo. Como sociedad, como Estado, además, se necesita garantizar esas medidas de protección. Exacto. Pero, oye, no seas hipócrita, ¿no? Recientemente teníamos la noticia de que en Canadá habían estas fosas comunes con cuerpos de niñas y de niños indígenas, ¿no? ¿Cuántos casos de pederastía hay en la Iglesia Católica, ¿no? Yo leía una noticia de que en el país eran 65 casos. No sé si tienen sanciones. Lo que sí sé
es que la iglesia les cambia de territorio a los curas y se los lleva a otro lugar, ¿no? Y es un manejo, además de esa información, así bien secreta, ¿no? O sea, sí, entre ellos se pueden tapar sus cosas, pero no, ellos pueden publicar el nombre, la cara de la niña, ¿no? Pueden hacerlo noticia, y como decía esta señora en esa entrevista, lanzarse ese tipo de argumentos de decir, bueno, pues si tu cuerpo ha concebido, entonces estás listo para poder hacer... ¿Qué es nuestro parir, cuerpo? ¿Una ¿no? máquina para pero parir? Claro, parte Para de el eso. Estado es eso. No, perdón, para la iglesia es eso. O sea, somos máquinas de parir. A la iglesia no le importa la vida, no le importa los niños. Y yo pienso que ponen tanto énfasis a defender al feto, porque el feto es un ente fácil de cuidar. No te reclama, no pide tantas cosas. O sea, a la iglesia lo único que le interesa es tener control sobre nuestros cuerpos. Bueno, porque es una forma también de perpetuar, ¿no? Todas estas estructuras que hablamos, patriarcales, pasa por primero colonizar los cuerpos de las mujeres, ¿no? El hecho de que una mujer no pueda decidir sobre su cuerpo es parte de esas reproducciones, ¿no? Y ahí el mandato de la iglesia es ese, ¿no? Entonces, por eso es tan grave, y por eso las mujeres en general, el pueblo en general, se ha movilizado para que en el 2009, en nuestra Constitución, Bolivia sea un Estado laico, ¿no? Hoy las manifestaciones que vemos contra la iglesia son parte de una resistencia que viene desde hace siglos, ¿no? Precisamente porque significan eso, significan el perpetuar modelos patriarcales, coloniales, ¿no? Y obviamente también que han estado muy cercanos a lo que ha sido un poder neoliberal en nuestro país, en varias instancias, ¿no? Y principalmente la jerarquía de la Iglesia Católica. Eso es otra aclaración importante, ¿no? Hemos tenido hombres de fe como han sido Luis Espinal, por ejemplo, que muy separado de la institucionalidad, ¿no? Realmente era pues un ejemplo de lo que significaría una defensa de derechos humanos, del trabajo de la teología de la liberación en nuestro país, en Latinoamérica, en algunas regiones de Europa también, y cómo eso mismo cuestiona, ¿no? El actuar de las jerarquías en el tiempo. Entonces yo creo que ahora, y eso yo quisiera saber su opinión, chicas, estamos en un momento de poder recordar qué significa ser un Estado laico, pero ¿cómo lo hacemos socialmente? ¿Cómo lo perpetuamos en nuestras relaciones diarias, en también lo que escribimos, en las ideas que ponemos al aire, en los mismos programas de televisión que se hacen, en todo lo que significa una reproducción cultural? ¿Cómo se puede manejar y se puede garantizar, ¿no? Aparte de las decisiones, digamos, de un gobierno nacional, que obviamente es lo primero, pero el diario, digamos, ¿no? De seguir construyendo la laicidad del Estado Plurinacional de Bolivia? Yeah. Es un punto muy complicado porque nosotros, la población asocia, dice, no, yo soy una persona de fe. Y eso no tiene que ver con la fe de las personas. O sea, lo que tú mencionabas anteriormente tiene que ver que las cosas del Estado estén separadas totalmente de la iglesia. Pero también viene el problema de estos grupos como los providas, que son sumamente moralistas. Entonces es un tema muy complicado, que nos falta mucha educación, nos falta mucha formación y tenemos que seguir trabajando. Y es un trabajo para mí de años. ¿Cómo ir contra el conservadurismo, Clara? Bueno, creo que lo principal es que nuestra educación, lastimosamente, nos enseña a repetir las cosas, ¿no? En ningún momento, y de hecho, bueno, con la ley Avelino Ciñani, lo que se intenta es implementar una educación que genere personas con una crítica a lo que están recibiendo como educación, ¿no? Pero, no, pues es que ahí tienes muchas veces ejerciendo esa educación a profesores que siguen teniendo, por ejemplo, esa de tener la autoridad y de que nunca le permitas a tu estudiante que te haga una crítica, ¿no? Entonces, desde ahí
desde que somos niños, en realidad nos enseñan a que tenemos que respetar esa autoridad. El criticarla no significa desconocerla, ¿no? Porque también, bueno, hay autoridades morales, no sé, y autoridades que se construyen como líderes que te marcan, ¿no? Pero cuando en la educación estamos hablando de que solamente un niño tiene que repetir y no va a hacer ninguna crítica, entonces le estás dando una línea de que, bueno, tienen que aceptar la religión porque es la religión de sus papás, porque le han dicho que tienen que respetar al policía porque el policía es la autoridad, claro. Tienen que respetar y además de que el hacer una crítica tiene que venir de la mano de una propuesta. No puede solamente ser criticón, ¿no? Ay, no me gusta aquello, lo otro. Tiene que venir de la mano de una propuesta. Así es. Clara, yo, chicas, bueno, Romy, yo me quedo con el tema de que los asuntos morales, ¿no? O sea, como que a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? O sea, los temas morales está bien para la fe, está bien para lo que uno cree, los temas realmente no personales, eso está respetado, pero eso no puede legislar un país. Eso significa un Estado laico. Cuando se habla sobre la vulneración de derechos y los medios de comunicación necesiten informar a la población sobre eso, no busquen la opinión de un cura, no busquen la opinión de un activista pro vida, busquen a alguien que esté interesado en los derechos humanos, ¿no? En lo que significa y lo que hemos puesto como al centro, como humanidad sobre derechos humanos. Busquen a médicos, busquen a cientistas, no busquen la opinión de alguien que solamente les va a dar una concepción moral. Y a nosotros que consumimos la información debemos ser precisamente críticos con eso, ¿no? Los temas morales para nuestra moralidad y cómo funcionamos como sociedad, pues eso tiene que ser un contrato y tiene que ser precisamente en el amplio espectro de la democracia un mandato del pueblo, ¿no? Y también, ¿no? Vamos cuestionando el tema de la religión en las clases de los colegios, como decías también, Clara, ¿no? Todos buscamos, cuando escucho amigos que tienen guaguas, un colegio que no tenga la materia de religión, porque ahí nos enseña de diferentes fes, en muchos casos lo único que se hace es reproducir una religión y ciertos mandatos, estereotipos y demás asuntos conservadores que están dejando a nuestra sociedad lejos de garantizar derechos. Bueno, hemos cubierto varios temas, es importante ir todavía debatiendo esto, seguro va a quedar en el debate. Vámonos a un corte en este momento y volvemos con ya el último fragmento de La Resistencia TV. Gracias por seguir con nosotros. Entramos en nuestro último bloque aquí en La Resistencia TV. No queremos despedirnos sin mencionarles a ustedes, hacerles una invitación a que puedan seguir a La Resistencia Bolivia a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Resistencia Bolivia, también en Instagram, un canal en Telegram donde usted puede encontrar ahí el link en cualquiera de las páginas. Nuestra página principal, laresistencia.info, y también que todos los programas de hace años que hacíamos en radio y los actuales están en Spotify y están en YouTube. Usted busque La Resistencia Bolivia, un espacio contrahegemónico de comunicación alternativa donde vamos debatiendo día a día lo que va sucediendo en el país. Pero también es este fin de semana, precisamente la madrugada de mañana, se recuerda un hecho de 1979. Bajo Natush Bush, el golpe de Estado y la masacre de Todos Santos en nuestro país. Recordando ahí un poco, hubo una elección precisamente ese año donde estaban empatados, hubo un empate técnico y lo que se llamó el empantanamiento en el Congreso entre la UDP y el MNR. En ese momento se decidió al final de que Walter Guevara Arce fuera presidente, porque era presidente de la Cámara del Senado, y Natush Bush hizo quien era, recordemos también, cercano a Banzer, quien dio un golpe en el 71, precisamente, ahí podemos ver ya algunas de las imágenes en pantalla de lo que significó esto. La gente salió a protestar, hubo resistencia en las calles paceñas y se mandó a militares a masacrar a la gente, principalmente en el centro y en los barrios obreros de la ciudad de La Paz. Son alrededor de 100 personas, de acuerdo a los registros que se tienen, que murieron
en la masacre de Todos Santos. Alrededor de 40 personas desaparecidas. Y es un hecho que cala profundamente en la historia y que no está visibilizado en las calles paceñas. Bueno, en general, los jóvenes, los niños, incluso muchas personas que no han vivido, que no recuerdan en su propia memoria estas masacres, ¿no? Pasa desapercibido en la historia paceña. Y de eso también se tratan los procesos de verdad, memoria y justicia, ¿no? Que ahora debemos llevar adelante después de lo sucedido en 2019. No puede existir más la impunidad en nuestro país y parte de recordar todos estos golpes antidemocráticos ha sido precisamente los golpes militares y también lo que hemos vivido en 2019. Chicas, ha sido un enorme gusto poder estar con ustedes en esta noche. Muchas gracias por acompañarnos también. Todos somos aquí miembros de la Resistencia. Que sea hasta el próximo domingo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Club de la Resistencia.